en Desde la Sombra. Los formadores de la política a más alto nivel del gobierno de Estados Unidos diseñaron la burbuja fraudulenta del mercado hipotecario de la vivienda, poniendo en riesgo a los inversores globales y los fondos de pensiones estadounidenses que terminaron de llevar por delante la economía mundial. Fraude colateral, un golpe de Estado financiero. Ya sea los rescates en Europa o déficit en los Estados Unidos, el problema de fraude colateral está en el epicentro de la política mundial y los mercados financieros en la actualidad. El gobierno estadounidense ha recurrido al chantaje, violencia financiera y asesinatos para tapar este fraude descarado para fabricar el consenso dentro del sistema financiero mundial actual. ¿Qué es fraude colateral? ¿Cómo funciona? ¿Quién está por detrás? Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con Catherine Austin Fitts, ex subsecretaria del Urbanismo con Bush padre y consejera delegada de Dillon Read. Pero primero, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre el fraude colateral. Creo que fue en el 36, creo que fue en el 36. Ay, yo es que sí, vamos a ver, yo soy española, pero de América no. A ver, yo lo que quiero es que este país funcione bien. ¿2000 qué? ¿2001? Yo creo que los americanos, que son los que nos han enmarcado en todo esto. Los bancos. Todos los gobiernos. Catherine, estoy encantada de verte en mi estudio. Daniel, para mí siempre es un placer hablar contigo. Catherine, un día eres socia directora de Film de Wall Street, Dillon Read, y subsecretaria de Urbanismo durante la administración de Bush padre, y al día siguiente te persiguen como criminal. ¿Qué pasó? Mi empresa fue el consejero financiero líder de un grupo de funcionarios del gobierno durante la administración de Clinton. Dos de las cosas que hicimos creo que provocaron un gran descontento. Una de ellas era que estábamos creando herramientas para programas informáticos que permitirían a cualquier persona sintonizar y definir cuál es su área local, ya se trate de su código postal o distrito electoral, y encontrar toda la información gubernamental sobre el dinero del gobierno. Así que estábamos haciendo esa información disponible y accesible, y mi experiencia como subsecretaria es que la información es muy poderosa y si desea centralizar el control, lo puede arreglar a través del dinero del gobierno, el gasto público y las reglas del gobierno. La burbuja inmobiliaria se basaba en grandes cantidades de seguro hipotecario federal y los créditos bancarios de depósitos en otras formas de crédito federal, incluyendo las empresas patrocinadas por el gobierno. Por lo tanto, tú no podrías tener una burbuja inmobiliaria fraudulenta si la gente pudiera ver esa información. Así que esa era una. La segunda cosa es, estábamos asesorando a HUD en ventas de préstamos hipotecarios, por lo que HUD tenía alrededor de $12.000 millones de cartera de créditos hipotecarios morosos. Y cuando se le pone precio a una hipoteca impagada en un lugar, Daniel, en realidad estás valorando la equidad en el lugar. Y nosotros proponíamos que a las comunidades locales se les permitiera operar antes que ofertar las hipotecas, de manera que Wall Street sería el más competitivo. Les hicimos ofertas de tal manera para que las áreas locales dispusieran de información para todos los activos gubernamentales disponibles en ese lugar y participar en su disposición por parte del gobierno federal. Y creo que Wall Street habría perdido el control en última instancia si hubiéramos seguido gestionando las ventas de préstamos. Catherine, tú has mencionado que se sacaron grandes cantidades de dinero ilegalmente de Estados Unidos. ¿Quién se hizo y por qué? Bueno, creo que esta fue una gran decisión porque hay que entender que la burbuja inmobiliaria era solo una parte de lo que yo llamo la política fuerte del dólar. Y una de las cosas que alentaría a hacer a cualquiera que esté escuchando esto es verlo. Y se puede encontrar en mi blog una entrevista que Sir James Goldsmith hizo en 1994 con Charlie Rose. Sir James Goldsmith había llegado a Estados Unidos para cabildear en contra de la aprobación de la ronda de Uruguay del GATT. Y lo que él estaba diciendo es que si cambiamos
cambiamos las reglas de cómo el capital y el trabajo se relacionan entre sí a nivel mundial y desplazamos grandes cantidades de dinero del mundo desarrollado de la manera que está siendo propuesto, con la creación de una Organización Mundial del Comercio y reequilibrio de la economía global mundial, vamos a tener un desastre económico favorable, especialmente en el mundo desarrollado. Para hacer eso, uno tendría que desplazar una enorme cantidad de capital mundial fuera de los mercados financieros y países desarrollados como de América del Norte. Literalmente, movemos la economía mundial con la vivienda y la deuda gubernamental. Cuando se hace bullir la economía, suprimimos el precio de oro y eso da las condiciones para sacar el capital fuera. A medida que estos sicarios financieros recorren el mundo sacando créditos de los países donde fracasaron esos créditos y de esos mercados y después compran barato. Así que mueven la divisa, mueven el dinero y compran barato. Estamos hablando de un enorme movimiento global del capital y un cambio importante en la política del sistema gubernamental y financiero a nivel del G8. Sin duda alguna, estas acciones subrepticias macabras tenían que ser acordado a niveles de G8 y tuvo que ser diseñado con la ayuda del Consejo Nacional de Seguridad, no solo en Estados Unidos, sino en otras capitales europeas por los mismísimos gobiernos. Catherine, ¿cuál es el papel del oro en organizar el golpe de Estado financiero y reorganizar el sistema monetario mundial? Bueno, ya sabes, la política del dólar fuerte dependía de suprimir o mantener el precio del oro. Y de hecho, si nos fijamos en Larry Summers, de hecho escribió un documento que sugiere la estrategia cuando aún estaba en la academia antes de venir a trabajar para el Tesoro con Rubin, y luego se convirtió en el secretario de Hacienda y más tarde regresó a la administración de Obama. Así que esto era, ya sabes, esto era una especie de política prevista por la gente que lo dirige. Pero la idea era suprimir el precio del oro. Piensa en el precio del oro, Daniel, como en una alarma de humo. Si le preguntas a la gente de todo el mundo durante este tiempo, ya sabes, si preguntas a la gente en Europa, si preguntas a la gente en Asia, si le preguntas a la gente en Hickory Valley, Tennessee, donde yo vivo, literalmente todo el mundo diría, bueno, sé que las cosas están bien porque el precio del oro es bajo, ya que la teoría es, ya sabes, el precio del oro sube si usted realmente pone en peligro inflaciones significativas. Si la gente está imprimiendo gran cantidad de divisa y un montón de bonos y un montón de derivados, el pensamiento es, bueno, ya sabes, el oro nos avisará. Por lo tanto, esta idea de suprimir el precio del oro es muy inteligente. Ahora, si tú lees uno de mis blogs más populares, Financial Coup d'État, lo que escucharás y leerás es la historia acerca de este proceso de cambio de capital hacia afuera. Y una de las cosas que pasaron es que vimos a la industria privada desplazando el capital hacia afuera y la compra de los escasos recursos naturales en todo el mundo por centavos de dólar. Y sospecho que parte de ello era gente, infiltrados que entendían el juego, recogiendo oro a un precio realmente atractivo cuando la inflación explotó. Y ese fue uno de los muchos activos diferentes que tomaron de esa manera. Ahora, lo que están haciendo es destrozar el valor de la divisa en todo el mundo, ya sea el dólar, el euro o el yen. Estamos viendo literalmente un restablecimiento del sistema monetario donde el oro está desempeñando la función como un reajuste en el valor entre activos reales y activos financieros. Catherine, perdona por interrumpirte, sigue por favor. Voy a decir una de las cosas que he dicho muchas veces, es decir, si nos fijamos en las personas que están manejando las cosas, creo que lo que quieren es una moneda digital y no me importa si lo llaman, ya sabes, el petróleo estándar o patrón oro. Quieren que sea digital, punto 1. Punto 2. Conseguir una moneda digital y necesitan algo más que el oro que necesitan para controlar un activo. Eso puede globalmente reemplazar literalmente lo que ha respaldado al dólar como la moneda de reserva, que es el estándar de petróleo, si se quiere. Y creo que una de las razones por las que el esfuerzo para centralizar el control de las semillas y el suministro de alimentos y patentar literalmente, ya sabes, una especie de semillas y alimentos de todo, una especie de inteligencia de alimentos, si se quiere, es el deseo de crear una moneda global digital. Y la alimentación, en última instancia, será lo estándar, aunque creo que el oro tendrá un papel muy importante. Robo financiero global. Rusia, Europa del Este, Asia. Los bancos, las corporaciones y los inversores que actuaban en todas las regiones del planeta eran los mismos actores.
un grupo relativamente pequeño que apareció una y otra vez. ¿Quién demonios son estas personas y cómo hicieron aquello? Bueno, sabes, aquí está lo gracioso. El modelo de guerra bancaria central ha sido vigente durante 500 años. Así que creo que parte de lo que está ocurriendo es que Internet nos permite ver el juego de una forma que nunca antes habíamos podido ver. Porque, como sabes, los fraudes en la economía norteamericana, por ejemplo, se han dado desde la Guerra de la Independencia. Lo que está pasando ahora es que la tecnología hace que esto ocurra a una escala cada vez mayor. Así que si vuelves atrás y miras el fraude que ocurrió durante el escándalo Irán-Contra y la burbuja inmobiliaria de la década de los 80, lo que hemos visto en los 90 ocurrió prácticamente con los mismos actores. Uno de los que siempre escojo es la Fundación de Harvard y también elijo muchas veces la Fundación del Vaticano. Pero la Universidad de Harvard de Estados Unidos ha sido particularmente indignante. Así que vemos a los actores de esta especie de fraude del mercado inmobiliario en los 90, que luego volvieron e hicieron lo mismo con el mercado de valores. Pero esta vez tuvieron derivados y, como sabes, los derivados provocan una especie de desajuste de las normas, ya sea de las aplicaciones de las leyes de valores o el derecho a la competencia. Estos desajustes han permitido que ocurriera gran parte de esto. Catherine, un momento, por favor. Hablando de la fundación de Harvard, durante más de 10 años, desde los comienzos de la década de los años 90 hasta el año 2002, las instituciones financieras estadounidenses tales como Bank of New York, Goldman Sachs y el mismísimo Harvard han facilitado el saqueo de Rusia de hasta 300.000 millones de dólares. Para agravar el expolio se diseñaron varias estratagemas de inversión patrocinada por el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos y unos cuantos fondos creados por el Congreso estadounidense para individuos, empresas rusas y bancos. Estas iniciativas no provocaron más que enormes blanqueos de capital y con la misma rapidez con que el Fondo Monetario, el Banco Mundial y las instituciones le prestaban dinero a Rusia, desaparecía el dinero del país. Aquellas enormes cantidades que inicialmente habían salido del bolsillo de los contribuyentes estadounidenses regresaban a Wall Street, a los bancos de Estados Unidos y a Harvard, una universidad de la élite y uno de los lugares más corruptos del país. Demos un paso atrás y veámoslo desde un nivel superior, algo que sé que te gusta hacer. Decimos desajuste cuando en realidad, si miramos a la economía base del sistema, depende del crimen organizado. Así que estamos creciendo en una economía que depende de la acumulación del capital a partir del crimen organizado, porque este tiene los mayores márgenes. Y lo que vemos es un mecanismo de crédito federal que ha encontrado una forma de potenciar la combinación de los altos márgenes de ganancias del crimen organizado con la titulización en el mercado de derivados y la titulización en el mercado de renta fija. Y debo decir que es el mecanismo financiero más poderoso jamás concebido en la historia de la humanidad, o al menos presente en la historia que conocemos. Y lo que hay que comprender es que ha tenido un gran apoyo popular porque produce una gran cantidad de bienes financieros y un gran flujo de dinero en un corto plazo. Una cosa que hay que entender en cuanto a la población del mundo desarrollado es que recibimos sus cheques, que a grandes rasgos han ayudado a esto. Y solo es ahora cuando un cierto horror acerca del sistema está saliendo a la superficie. ¿Has estado alguna vez en Disney World? Me temo que sí. Bueno, ya sabes que arriba hay una especie de mundo con los ratones Mickey y Minnie y es todo muy artesanal. Y debajo están los túneles, todo un subterráneo con personas que manejan y dirigen el mundo por encima del suelo. Yo creo que nuestro mundo es muy similar. Bien a Estados Unidos. Todo el mundo dice que es una democracia y que decidimos quién es nuestro presidente, ya sabes, y luego tiene ese otro mundo paralelo subterráneo que lo manipula y lo dirige. Y la realidad es que para entender la economía, primero debes entender las corrientes monetarias en todo ese sistema holístico. Bien, si me preguntas acerca de las corrientes monetarias, de las corrientes de créditos, los fraudes, si lo juntamos todo, lo único que tengo en mente, en primer lugar, es que están haciéndonos pagar. Globalmente estamos pagando un porcentaje a alguien por algo. Richard Dolan lo llama civilización disidente. En Estados Unidos es el proyecto negro llamado presupuesto negro
cuando podemos describir la evolución como una enfermedad que se extiende. Pero el presupuesto negro ha absorbido y ha despilfarrado billones y billones de dólares. Por eso hablamos de la civilización disidente. Ahora tenemos un grupo de personas dotadas de suficientes recursos para que solo con los dividendos e intereses pueden dirigir un gobierno global sin impuestos. Entenderlo, por favor. Todo ese dinero ha sido robado. Y lo increíble de Europa y de los Estados Unidos es el hecho de que se puede robar tanto, no, tantísimo dinero y que sigamos teniendo el bienestar que tenemos. Catherine, ¿es posible que el Tesoro de los Estados Unidos y la Oficina de Administración y Presupuesto estuvieran operando y estuviesen usando al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano como fondos de reserva para financiar ilegalmente operaciones con presupuesto negro? Eso es lo que creo que ocurrió exactamente. Iba a encontrarme con el jefe de personal del senador que dirige el Comité de Consignación de Créditos, el que supervisó el HUD, Daniel, de la Dirección de Créditos del Senado en Washington. Es el que realmente mueve los hilos. Esta asociación tiene más poder que ninguna persona que haya en Washington en la agencia federal, a pesar de que lo ejerce de una forma muy sutil. Fui a hablar con ellos acerca del HUD y traté de que pagaran a mi compañía. El jefe del personal me miró y dijo: ¿qué piensa que está ocurriendo en el HUD? Yo le contesté: no lo sé. ¿Qué cree que está ocurriendo? Y él me contestó que el HUD se maneja como una organización criminal. Me llevó 12 años. Los miré y dije que les contradigo. Creo que es muy importante el hecho de entender que el HUD está dirigido por un sistema métrico. A sus abogados, esencialmente, los controla y dirige el Departamento de Justicia. Sus flujos de fondos y el sistema de pagos los maneja el Tesoro de Estados Unidos y los distintos miembros del Banco de Nueva York, que controlan y dirigen las cuentas bancarias y la prestación de servicios para el Tesoro. En otras palabras, el HUD no está dirigido por alguien que trabaja en él o se encuentra entre sus líderes políticos. Lo dirige el Departamento de Justicia, el Departamento de Tesoro, JP Morgan, y una larguísima lista de bancos de Nueva York, incluido Goldman Sachs. HUD, uno de los departamentos más importantes del gobierno de los Estados Unidos, está en las manos del sindicato criminal. No se puede dirigir el HUD como una organización criminal sin que las organizaciones, de forma intencionada, planeada y prevista, estén dirigidas como organizaciones criminales. Hay algo extraordinario en lo que dijo el jefe de personal del Senado. Básicamente dijo que todas las organizaciones que dirigen el HUD lo hacían como una organización criminal. Catherine, ¿qué podemos hacer como pueblo para cambiarlo? Lo interesante es que las cosas que puedo hacer sola también se pueden hacer de forma conjunta en pequeños grupos, vecindarios y más tarde moverse en una acción política. Porque estamos financiando todo esto y la realidad es que el sistema está altamente centralizado. Solo hay un puñado de personas en la cima y nosotros somos muchos. Y el día en que nos demos cuenta de que tenemos el poder, todo eso cambiará. Pero eso requerirá una acción masiva y tiene que haber valores espirituales y culturales en las transacciones financieras reales y en la forma en que invertimos nuestro tiempo y dinero. Catherine, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Daniel. La crisis financiera ya no es una conspiración inverosímil, sino una aterradora realidad. Nuestra civilización ha llegado ciertamente a un punto sin retorno.
Y al atravesar esta frontera, se han hecho visibles las fuerzas económicas y políticas que han confluido para formar la tormenta perfecta que descargará en el mundo. Tras todo este reajuste, se está gastando a raudales la riqueza y el capital. Y lo que es más importante, este torrente se está desviando entre bastidores. El dinero se rige por sus propias reglas. El dinero es un concepto físico que no está vinculado a ningún sentimiento humano ni a una identidad nacional. Estamos viendo en directo una transferencia a gran escala de la riqueza mundial a cada vez un número menor de manos, administrada por individuos despiadados y cada vez más desesperados. Se avecina una crisis de proporciones nunca vistas en la historia de la humanidad. Todo esto quiere decir que ya no importa quién gobierne en los países occidentales. El negocio es dinero y el dinero se rige por sus propias reglas. Yo soy Daniel Stulin. Bienvenidos todos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.